A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Gracias, estimados amigos, por estar una vez más con nosotros a decir las cosas como son. Y gracias al Canal 29, un canal diferente que nos permite este espacio para participar con ustedes diciendo las cosas como son. En esta oportunidad debemos iniciar este programa expresando nuestro más caro sentimiento de patria y nuestro dolor de ecuatorianos ante lo que está sucediendo en la frontera norte y especialmente ante el horroroso asesinato de los 3 periodistas y ante la muerte de los 4 soldados de infantería de marina en una emboscada en la frontera. Estas circunstancias solamente provocan la indignación de todos los ecuatorianos, pero también provocan ese sentimiento de patria, ese sentimiento de unidad, ese sentimiento de tranquilidad tan necesario para que podamos administrar adecuadamente este conflicto en el que nosotros nos encontramos como ecuatorianos, como Estado ecuatoriano, combatiendo una guerra de 4ª generación. Esa guerra de 4ª generación tiene una amenaza asimétrica, que no sabemos dónde están, cómo actúan, qué proceden y cuáles van a ser las consecuencias de estas circunstancias. Pero también, y una vez que hemos presentado nuestro más caro sentimiento de pesar a las familias, al diario El Comercio, a los gremios de periodistas, a los periodistas profesionales y a todos los ecuatorianos, queremos en esta oportunidad tratar un tema muy especial que es la evaluación que se está haciendo o que se va a hacer al sistema de justicia ecuatoriano. En esta oportunidad y para hacerlo hemos invitado a una especialista, es la abogada Lorena Grillo. Ella es especialista en derecho procesal. Acaba de alcanzar un logro en su defensa en uno de los casos más emblemáticos que ha llevado y se ha conducido la justicia ecuatoriana. A través de esa miseria se atacó a Sedatos. Lorena fue la abogada y consiguió la segunda audiencia de sobreseimiento en ese caso, y prácticamente el caso está con la declaración de inocencia de Sedatos y enfrentando, repito, esa miseria humana. Participaremos como siempre con César Ulloa y Clever Herrera. Lorena, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos a decir las cosas como son. Muchas gracias. También dar mis condolencias a las familias de las personas que han fallecido por estos actos terroristas que han atacado el Ecuador. Estamos con ustedes. Bueno, ahora que vamos a hablar de justicia, yo sí quisiera poner en el tintero un tema que a mi modo de ver es esclarecedor en cuanto a la calidad de la democracia de los países. Y es que está demostrado en los indicadores que miden la calidad de la democracia que los países que gozan de una administración de justicia robustecida, independiente, que genera confianza, que es oportuna, equilibrada y donde están las mejores personas, indudablemente está mejor la democracia. Es importante en este proceso de evaluar la justicia tener en cuenta que en el 2011 quien fungía de presidente de la República mencionó que iba a meter la mano en la justicia, y para ello recuerden que se convocó una consulta popular y luego de ello se nombró un consejo de la judicatura de transición. A partir de ahí viene un proceso donde la justicia realmente ha estado manejada por los intereses políticos más que por los intereses de generar decisiones en pro de hechos, en pro de beneficio a los que tengan la razón. Esa relación directa de la que hablaba César entre la calidad de la democracia y
la justicia realmente implica no solamente la justicia, sino que los países que cuentan con los mayores índices de calidad de la democracia son los menos corruptos, son los más estables, son los que dan mayor seguridad jurídica, y desgraciadamente ese no es el caso ecuatoriano. El caso ecuatoriano está calificado como uno de los países con la calificación más baja en calidad de la democracia, y se debe precisamente a que la justicia está en manos de quien pretendió meter la mano en la justicia. Sin embargo, no sé si vemos hoy una luz al fondo del túnel. Bueno, el tema de justicia tiene muchas aristas que tratar, ¿no? Y el tema más importante en justicia es que la justicia tiene que ser independiente. Independiente interna y externamente, y eso lamentablemente en el Ecuador no se ve. Respecto de la justicia interna, tenemos casos y conocemos, y no es oculto para los ecuatorianos, que jueces superiores llaman y dan órdenes a jueces inferiores, que hay mano del Consejo de la Judicatura en resoluciones, hay mano de estamentos del gobierno en resoluciones judiciales, los fiscales inferiores están supeditados a las órdenes que reciben de fiscales provinciales, de fiscales generales, y eso se ha visto como algo que ha lastimado la justicia profundamente. Tenemos nuevos edificios, tenemos una gran infraestructura, pero la justicia no se basa en eso. Preferimos, al menos nosotros quienes ejercemos la abogacía el día a día, pararnos en un juzgado chiquito, medio viejo y sucio, pero recibir justicia. No sacamos nada con las grandes salas en donde todavía tenemos injerencia, ¿no? Y la injerencia externa también, y hay que decirlo, la opinión pública. La misma prensa, no se puede sentenciar a personas en base a lo que la gente de afuera piense o crea de un caso, y tenemos casos tremendos en relación a eso. Uno de esos que se escucha en estos días, por ejemplo, en el caso de Karina del Pozo, parece que uno de los muchachos sentenciados no tuvo nada que ver, pero ¿quiénes sentenciamos a ese chico? Todos nosotros, la prensa, la opinión pública, y esa es una injerencia externa que debe salir de la justicia. Entonces, respecto a la justicia, estos dos temas de independencia son los que tienen que necesariamente ser tratados, ser modificados, de tal manera que el Consejo primero evalúe cómo se ha permitido o se ha vuelto permeable el sistema de justicia, y que busque los mecanismos para evitar que esto suceda. En esto de quienes también sentencian las acciones de los ciudadanos, están las redes sociales. Y tiene una gran incidencia. Hace poco vimos en las redes sociales que a un oficial de la Fuerza Aérea se le acusó de haber agredido a una mujer en un accidente de tránsito, cuando en realidad parecería que fue una banda y una forma de delinquir para extorsionar a quien presuntamente se le provocó un accidente. Entonces, son las redes sociales también las que hay que considerar en esta situación. Pero a mí me parece que más allá de que las redes sociales pueden generar una tendencia, precisamente es el sistema judicial el que tiene que evaluar toda esa serie de argumentos, de pruebas, antes de tomar una decisión, y precisamente ahí es donde se ha fallado. Nadie, por ejemplo, puede desconocer que quien preside el Consejo de la Judicatura fue secretario particular del expresidente de la República, ¿no es cierto? Nadie puede desconocer ahora que los dos, el ex fiscal Galo Chiriboga y el actual fiscal Patricio Vaca, tienen una relación directa con el expresidente Rafael Correa, y desde ahí se han venido generando una serie de decisiones, entre otras, por ejemplo, para judicializar la política, para perseguir a aquellos que manejaron una opinión distinta o se atrevieron a hacer oposición al gobierno de la Revolución Ciudadana. Y eso fue parte precisamente de la metida de la mano en la justicia. Pero es que la composición tiene que ver precisamente con la legitimidad de origen. Es decir, nosotros podemos mirar las hojas de vida de las personas que están ocupando las altas autoridades del Estado y determinar que hay una confusión en lo que significa la independencia plena entre las distintas funciones del Estado, antes se llamaban poderes. Por otra parte, también causa un cierto escalofrío cuando uno mira el número de denuncias que han sido recogidas por el Consejo de Participación Transitorio de cara a la evaluación de instituciones como el Consejo de la Judicatura, pese a que las denuncias tienen que pasar por un filtro de comprobación, de constatación, de verificación. Sin embargo, el número de denuncias contra el Consejo de la Judicatura excede la cantidad de 200. Ese es un indicador del estado de salud de la justicia ecuatoriana.
Sí, y también respecto a lo que hablábamos y para concluir la idea, efectivamente las redes sociales, las personas, todos podemos tener nuestro criterio, pero lo que decía Clever es preciso. Los jueces no deben permitirse emitir una resolución en base a lo que piense la opinión pública, sino remitirse al proceso. Ahora, en el tema ya de las denuncias que hay en el Consejo de la Judicatura o contra el Consejo de la Judicatura, pues el trabajo de la Administración de Justicia en los casos emblemáticos o de interés nacional es evidente. Hemos visto casos en donde en media audiencia un fiscal es removido y cambiado por otro. Frente a toda la prensa, frente a todo el país, qué absortos observamos cómo se maneja la justicia. Por ejemplo, en casos de interés político o de interés del gobierno, de alguna manera, en el periodo pasado, se veían casos de denuncias que entraban a las 8 de la mañana, el fiscal iniciaba la investigación a las 8:10, a las 8:15 tenía ya un escrito de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República con número de causa, es decir, en 15 minutos el secretario jurídico ya conocía el número de la causa, pedían un allanamiento y media hora más tarde estaban allanando o estaban deteniendo a las personas, mientras uno en el ejercicio diario presenta una denuncia y tiene que estar rogando que le despache 1 o 2 meses para recibir un papel, para que le señalen versiones. Entonces, esa disparidad entre lo que les interesaba a ellos y lo que es la justicia no puede darse. O todos tenemos ese tiempo maravilloso de despacho, que sería fabuloso, ¿no? Que todos podamos tener ese tiempo, y estas cosas hacen evidente, más allá de las denuncias, que el sistema simplemente fue manipulado, ¿no? El sistema de justicia. De las 331 denuncias presentadas al órgano evaluador, en este caso el Consejo de Participación Social Transitorio, 247 denuncias son en contra del Consejo de la Judicatura, y eso implica el 75%. A cambio de esto, como contraparte, el Consejo de la Judicatura presentó 232 cajas con 258.887 fojas que describen la gestión del 2013 al 2018. Yo quisiera saber si en esas fojas están los precios de los edificios que tú decías, están las denuncias de los jueces, la influencia de los jueces. Yo mismo fui víctima de un proceso que comentaré más tarde. No solo es un órgano disciplinario, sino que configuró un estado punitivo en donde actuó de dos maneras. La primera, la politización de la justicia evidente, es decir, personas allegadas a Rafael Correa cumplían un tema de administrar la justicia como Alianza País decidía, y la otra cosa es la judicialización de la política, es decir, resolver un entuerto entre contrarios sobre la base de la persecución, y que terminaba eso en las Cortes de Justicia. Entonces aquí son dos fenómenos que además el gobierno anterior reiteraba en contra de lo que significó la justicia en los periodos pasados. Pero además hay una cosa más grave. Cuando se instala el Consejo de la Judicatura Transitorio y traen al juez español Baltasar Garzón como veedor del proceso, él en su informe dice cosas muy delicadas. Por ejemplo, él estaba en contra de la manera como se ponderó el nombramiento de los nuevos jueces. Es decir, él critica de una forma bastante radical y taxativa cómo la entrevista, es decir, el componente de la entrevista, llegaba a tener un peso extraordinario. Y luego la Fundación para el Debido Proceso, en donde hace investigaciones muy importantes Luis Pázara, él determina una serie de arbitrariedades, como por ejemplo el uso discrecional de esta figura del error inexcusable para operadores de la justicia que no iban de la mano con lo que el presidente y el secretario jurídico en ese momento decían. Pero me parece importante lo que tú dices, porque efectivamente se está evaluando el proceso actual de la justicia ecuatoriana. Pero luego de este proceso debería ampliarse la investigación hacia el papel, hacia el rol que jugó el Consejo de la Judicatura de Transición. Es imposible que el país no se entere qué es lo que hicieron Pablo Rodríguez, Fernando Ollava y Tania Arias en ese transitorio de la Judicatura, porque a partir de ahí se nombra, por ejemplo, la primera Corte Nacional de Justicia, una Corte Nacional que varios de los integrantes y los que nombraron posteriormente esa Corte Nacional, por ejemplo, es del juez Chucky Seven, ¿no es cierto? El caso Chucky Seven, la famosa sentencia contra los 10 detenidos en Luluncoto, a quienes se les juzgó por encontrárseles con CDs de Jaime Guevara y con libros
que no tenían nada que ver con la acusación de terrorismo. Y de ese Consejo de la Judicatura que habla Clever, algunos no eran profesionales del derecho, eso es lo extraño. Y Rodríguez, ellos profesional estructuraron en el informática. sistema de justicia en el Ecuador, entonces no sé realmente qué es lo que sucedió. Claro, ahora con el tema del error inexcusable, lo primero que pasó en ese Consejo Transitorio fue que salieron todos los jueces que eran jueces de carrera, les jubilaron, les hostigaron, les hicieron sumarios para que salgan y pusieron todos jueces nuevos. Y ahora hay voces que hablan mucho del tema del error inexcusable y dicen que debe eliminarse. Y yo realmente creo que no debe eliminarse. Yo lo que creo es que deben tener unas causales específicas y taxativas de lo que es el error inexcusable. Porque sí hay casos tremendos, por ejemplo, el viernes pasado en una audiencia una fiscal no pudo determinar los elementos del delito de falsificación con el que estaba acusando. Eso es inconcebible en un fiscal, porque también hay que entender que cada proceso judicial mal llevado implica peritajes que nos cuestan, horas hombre de jueces, instalaciones, todo eso tiene un costo para el país. Entonces un proceso judicial mal llevado tiene que ser sancionado y esos fiscales tienen que salir, porque también habrá que evaluar no solo al Consejo y al Fiscal General, sino cómo se nombraron esos funcionarios, no solo las altas cortes, sino los funcionarios más rasos, porque no tienen ni los conocimientos básicos y habrá que ver cómo llegaron a esos puestos. Eso quiere decir entonces que se va a evaluar o se debería evaluar a todo el sistema de justicia del Ecuador. Es que la justicia no puede avanzar con un buen fiscal, una buena Corte Nacional, porque la cantidad más pequeña de casos es manejada por ellos. Realmente los casos más, en proporción, más del 90% de los casos están en las cortes sin fueros. Y esos jueces, esos fiscales, todos tienen que ser evaluados porque efectivamente también hay gente muy valiosa. Y esa gente debe mantenerse en el sistema, pero claro, cuando empieza a verse estas resoluciones en donde hay metida de mano, donde se ve que no hay conocimiento, todo el sistema queda en duda. Todos los jueces quedan en duda y lo que hay es que hacer, cernir y decir, bueno, estos jueces que valen la pena deben quedarse y los otros tienen que irse. La reforma a los sistemas de administración de la justicia que inicia en la década de los 90 y es una iniciativa que toma la Comisión Presidencial para la Reforma en Venezuela, finalmente ha tenido como una serie de baches a lo largo de su implementación, y una de las cosas que ha pasado en el Ecuador de forma tan evidente es que no se ha podido dejar de lado la politización de la justicia. Es decir, si bien ha sido criticada la manera como el Congreso Nacional, a partir de la representación que el soberano les dio para que de esta forma, por ejemplo, conforme una Corte Nacional de Justicia, sin embargo ahora el mecanismo de nombramiento en esta institucionalidad cruzada lo que ha devenido es en la construcción de un Estado patrimonialista, es decir, una serie de operadores de justicia, con las honrosas excepciones del caso, finalmente terminan respondiendo al Ejecutivo. De ahí que se da una cosa bastante extraña, es decir, es el Consejo de Participación Ciudadana el que nombra la judicatura nombra a los magistrados de la Corte Nacional de Justicia y se hace una espiral interminable en la cual no se logra determinar precisamente estos enredos y estos entuertos de nudos institucionales. A mí me parece importante lo que decía Lorena, no quedarse la evaluación solamente en las máximas autoridades del sistema judicial, porque me da la impresión, y esa es la percepción general de la ciudadanía, por ejemplo, las notarías, las fiscalías provinciales sirvieron como forma de pago a favores políticos realizados por determinadas personas. De ahí que sería importante, por ejemplo, que todo el sistema judicial sea evaluado en sus declaraciones patrimoniales. Y por eso, si se pagaron favores políticos, se convirtieron en órganos de persecución a los opositores políticos, y ese es mi caso. En algún momento yo fui acusado por el gobierno de enviar al exterior información falsa referente a ciertas acusaciones de que se estaba atentando contra la seguridad del Estado. Fui condenado en primera instancia a 7 meses de prisión, y luego en mi apelación en el Consejo en la Corte Provincial, ya en la audiencia se cambió porque entró en vigencia el Código Penal Integral y ya no había el tipo penal de enviar información falsa. Entonces, muy descaradamente, la jueza le pregunta al fiscal: y ahora, señor fiscal, ¿de qué le acusamos al coronel? Y el fiscal le responde: de lo que usted tenga bien, su señoría. Así se manejaba la justicia. Y creo que se sigue manejando.
Por eso cabe y es necesaria esa evaluación que el Consejo de Participación Social Ciudadano Transitorio debe hacer, y están establecidos los 5 parámetros que me parece es importante analizar también. La legitimidad del cargo es el primero, el cumplimiento de funciones es el segundo, la debida gestión de recursos públicos. Lorena hablaba de las grandes edificaciones que nosotros vemos. ¿Habrá sobreprecio? Me pregunto yo. La transparencia es fundamental también y debe ser evaluado, y obviamente la participación de la ciudadanía en la evaluación. Estos parámetros me parece que deben ser analizados y considerados también. Claro, y en esa línea, por ejemplo, el día de hoy hemos visto en un medio, sale que más de 10.000 causas están represadas en la Corte Constitucional. Terrible. Es terrible, o sea, y nosotros los abogados que vamos, insistimos. El otro día yo recibí una respuesta de una secretaria de uno de los jueces de la Corte que si no me gusta, le pongo una queja. Con eso me quiere decir que una causa que yo tengo desde hace 8 años por un incumplimiento se va a quedar, quién sabrá hasta cuándo, ¿no? Y seguramente esta Corte lo que tratará es de decir es que nosotros ya recibimos ese represamiento de la Corte anterior y van a tratar de justificarse, pero ahí la pregunta es, si es así, ¿por qué cuando entraron en sus cargos no lo denunciaron? ¿Qué tiempo tomará más o menos evacuar las 10.000 causas que están represadas en la Corte Constitucional? Hacía una idea. La verdad es que lo primero que tienen que despachar tenemos que ver si es que ya pasan los criterios de admisibilidad, determinar si es que realmente hay, porque también la gente cuando salió esta Constitución de Montecristi se volcó a la 4ª instancia que todos advertíamos, ¿no? Y para toda resolución, una instancia más, vamos a poner una acción extraordinaria de protección como si fuera una apelación, una casación de la apelación. Entonces, lo primero que tienen es que depurar. El tiempo yo no sabría decir, porque tantos años de dejar esto en indolencia, incluso para derechos fundamentales que están ahí planteados, porque eso es la acción de extraordinaria protección, son los derechos constitucionales que se han violado, están ahí votados. El Consejo tendrá que definir cómo o qué mecanismo, una vez que nombren nuevos jueces, si es que lo van a hacer, cómo van a depurar estas causas, pero la ciudadanía no puede estar esperando 8 o 10 años en una acción, mientras otras acciones en cambio salen con una celeridad que llama la atención. Pero yo no quisiera dejar de mencionar cómo operó la trampa. La trampa era que el presidente decretaba en estado de terapia intensiva algunos sectores y decretó la emergencia en el sector de justicia. Eso llevó a que exista una discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos y por lo tanto nos venden la golosina en una infraestructura en donde no se conoce con transparencia y con claridad cómo se usó esos recursos del pueblo en la época de mayor bonanza económica del Ecuador. Ahora que se presenta una serie de documentación, también habría que hacer un proceso de fiscalización para que en precios reales de ese momento se determine si efectivamente esos complejos judiciales y una serie de infraestructuras corresponden a lo que fue contratado por el Estado, ¿no? Por eso es que Rodríguez, Yávar y Arias no pueden quedar alejados de la evaluación que tiene que hacerse el sistema judicial. Deberían evaluar, porque sí, eso quiere decir que falló la revolución de la justicia, como fallaron las 5 revoluciones que se propuso este gobierno del socialismo del siglo XXI. Entonces la justicia necesita ser evaluada y ojalá la evaluación que va a realizar o que está llevando a cabo el Consejo de Participación Transitorio cumpla realmente como creemos que va a cumplir, con eficiencia y absoluta honestidad esta evaluación. Pero además habría que rescatar algo, que quien está al frente del Consejo de Participación Transitorio no es alguien que viene de un sector lejano de la justicia, es decir, es alguien que conoce cómo el sistema de justicia a lo largo de la historia ha tenido una serie de cambios. Yo creo que esa es una cosa que hay que mirar con mucha atención. La composición del Consejo Transitorio hace que no solo Julio César Trujillo, sino otras personas también mirando el sistema de administración. Y creo que ahí puede darnos en cierto sentido un respiro, un aire de confianza, pero habrá que ver cuáles son los resultados de esta evaluación. Es importante que se analice y se evalúe en todos los términos que en esta oportunidad hemos mencionado, y así
es que con César Ulloa, Clever Herrera y nuestra invitada Lorena Grillo hemos dicho las cosas como son. Al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.